Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Vamos a estar estudiando una nueva parábola hoy día, Lucas capítulo 18. Aunque vamos a estar estudiando desde el versículo 9 en adelante hasta el 14, vamos a leer desde el versículo 1 ya que hay una conexión entre la primera parábola y la siguiente en Lucas. Lucas capítulo 18 vamos a leer del verso 1. Pero vamos a estar estudiando del 9 al 14. Dice Lucas capítulo 18, y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Versículo 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo aquel que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana, en este tiempo que vamos a estar leyendo estos versos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender, abre nuestros corazones, danos entendimiento, alumbra nuestros ojos, danos oídos para oír, Señor. Tu palabra es poderosa y te pedimos, Señor, que la uses en este momento, Señor. Que bendigas este momento que vamos a estar abriendo tu palabra y aprendiendo de ella, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Aunque vamos a estar estudiando desde el versículo 9 una parábola muy conocida como la parábola del fariseo y el publicano, leí desde el versículo 1 porque hay una conexión que algunos comentaristas piensan que tienen estas dos parábolas. En la primera parábola se enseña de esta viuda y este juez injusto, y el tema es que la viuda le es intensamente tocándole la puerta a este juez, diciéndole a que le haga justicia, y Jesús está usando este ejemplo para decir que nosotros debemos estar orando de la misma manera que esta viuda estaba siendo inoportuna con este juez, es decir, de manera perseverante, intensamente, orando, como esta viuda que iba vez tras vez a tocar la puerta de este juez. En la segunda parábola hay una cosa en común en la primera y en la segunda habla también de dos hombres que suben al templo a orar. Entonces la primera parábola habla acerca de que debemos orar, ¿sí? Debemos orar sin desfallecer, como dice en el verso 1. Y la segunda parábola que vamos a estudiar hoy nos habla el cómo debemos orar. La actitud del corazón, cómo debemos presentarnos delante de Dios. Entonces hay una conexión acerca de estas dos parábolas. En primero orar, y la segunda es orar incesantemente, y la segunda es con qué corazón debemos presentarnos delante de Dios. Esta parábola, como he dicho, se llama en muchas Biblias, está ahí con el título de El fariseo y el publicano.
Esta palabra publicano está en algunas versiones en vez de recaudador de impuestos. ¿Sí? En algunas dice recaudador de impuestos y en algunas dice el publicano. Y eso es lo que vamos a estar enseñando hoy día. El título ahí ustedes tienen en su bosquejo, la necesidad de humildad. Y ahí la verdad principal que vamos a leer dice, Dios quiere que no tengamos un concepto elevado de nosotros mismos, es decir, que seamos humildes. Y la manera de serlo es reconociendo nuestra condición delante de Dios y al mismo tiempo teniendo presente su misericordia. Yo creo que esta es la segunda o la tercera vez en mi experiencia que me toca hablar acerca de este tema, desde distintos pasajes. Lo cierto es que cuando uno mira la Escritura, encuentra muchas veces este tema a lo largo de la Biblia, el tema de la humildad, ¿no? Hay mucho de esto en la Biblia y la razón, y si Dios ha puesto en muchos lugares, de distintas maneras, de distintos personajes, este tema es porque para Dios esto es importante. Entonces, ahora vamos a ver en estos versículos, aunque otros han visto aquí un poquito el tema de la justificación por la fe, pero claramente el tema que Jesús está poniendo acá es el tema de la humildad y vamos a verlo en el contexto. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la humildad. Y vamos a estar estudiando acerca de estos dos personajes que Jesús aquí nos enseña. Empecemos, hermanos. Dice, versículo 9, el contexto para entender, dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y algo interesante acá, algunas versiones dice, refirió también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como en su rectitud, en su justicia, en su integridad, y despreciaban a los demás. En otras versiones dicen, y menospreciaban a los demás. Entonces, Jesús está enseñando, hay gente que está escuchándole, y muy probablemente las personas a las que Jesús se va a referir aquí no son fariseos. Aunque muchos en comentaristas directamente dicen, son a los fariseos que les está diciendo Jesús esto, es muy probable que no son fariseos, sino son a personas que también posiblemente estaban siguiendo a Jesús, pero estaban empezando a tener este tipo de actitud delante de los hombres y delante del Señor Jesús. Entonces Jesús está observando y mira a personas que estaban, dice, que confiaban en sí mismos, en su justicia, en su rectitud, y estaban empezando a despreciar y a menospreciar a los que estaban cerca de ellos. Ahora, estas dos palabras que aparecen en distintas versiones, despreciar o menospreciar, para que, aunque nosotros rápidamente entendemos eso, pero tal vez nos ayuda un poquito en ver lo que un diccionario dice acerca de estas dos palabras. ¿Qué es menospreciar y qué es despreciar? El desprecio, dice un diccionario, es considerar a una persona que otra es indigna de su aprecio y trato y demostrarlo por medio del rechazo. Menospreciar, dice un diccionario, es conceder a una cosa o persona menor valor o importancia del que merecen. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de este ejemplo que el Señor Jesús va a dar. Y cuando yo estaba leyendo esto, la primera cosa que a veces salta a nuestra mente, por ejemplo en el versículo 10, ya entrando ahí, dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Si bien muchos de nosotros muchas veces no hacemos este tipo de declaraciones o no hacemos este tipo de comparaciones, y a veces cuando leemos esto es muy fácil esquivar y decir, no estamos ahí. Pero lo cierto es que el orgullo es se muestra de distintas maneras, Nosotros muchas veces no vamos a estar diciendo, en este caso es un orgullo
religioso, por así decir, las cosas que uno está haciendo para Dios, pero hay varias maneras en las que nosotros podemos mostrar nuestro orgullo, ¿no? Por ejemplo, a veces, aún en la iglesia, usando este mismo ejemplo de este fariseo que está hablando acá, muchos de nosotros podemos sentir un orgullo de creer en nosotros que sabemos más Biblia que otros, o entender doctrinas que otros no entienden. Muchos de nosotros podemos tener nuestros hijos que han hecho distintos tipos de curso y tratar de presumir a nuestros hijos muchas veces y no perder la oportunidad cuando un familiar viene y mostrarle todo lo que nuestros hijos han logrado o lo que están logrando. Y así, por dar ejemplos, hay varias cosas en nuestras vidas que tal vez no son exactamente lo que aquí tenemos, pero que Dios está mostrando que eso es orgullo. Y yo antes de comenzar con el bosquejo que ustedes tienen ahí, que es, vamos a hablar de este ejemplo que Jesús les da, que es, en el primer punto es 2 hombres, después tenemos 2 tipos de oraciones y después 2 respuestas de oración. Yo quisiera, hermanos, que podamos introducirnos con una mente muy centrada en lo que el Señor está diciendo acá, pensando en lo siguiente. Todos nosotros, como la iglesia no es tan grande, de alguna manera muchos de nosotros sabemos con qué está lidiando cada hermano, o al menos de manera general lo sabemos. Entonces, muchos de nosotros, ya sea con la salud, otros con la economía, otros con relaciones, otros en la familia, con relaciones en la familia que no están funcionando, muchas veces nos acercamos a la Biblia día tras día cuando queremos tener un devocional y queremos que Dios nos hable. Entonces pasan días y uno dice, no puedo tener comunión con el Señor, no siento que el Señor me está hablando. Y lo que muchas veces pasa es que muchas veces estamos tan enfocados en nuestro problema que Dios está hablando de otras cosas, que nosotros lo único que estamos esperando es que Dios hable de nuestro problema, del tema del que nosotros estamos lidiando. Y eso ha sido un poco mi experiencia esta semana en el tema de leer la Biblia y sentir a Dios distante, pero darme cuenta después que Dios ha estado constantemente hablando, pero no del tema que yo estaba esperando que hable. Entonces, una de las cosas que Dios quiere y quisiera también que podamos esforzarnos al hacer es que todos nosotros tenemos algo que tal vez hemos venido incluso hoy día a esperar que el Señor hable respecto de eso, o que me dé una palabra de ánimo sobre el tema. Pero muchas veces Dios no hace eso. Y Dios habla de otra cosa que a su opinión tal vez es más importante de lo que tú estás lidiando en este momento. Y eso es lo que yo pensé en este tema cuando estaba pensando en la humildad. Y decía, y no echar una buena vista a esto y decir, y pasarlo rápido, y decir, porque estoy esperando temas, por así decir, más personales, más importantes que este. Y Dios me mostraba que esto es lo que el Señor quiere para mi vida, y también espero que sea para el tema de la iglesia. 3 cosas que yo quiero hacerte pensar, que son un ejemplo en mi vida, que te pueden introducir este tema para ver si tú te consideras a ti mismo una persona humilde. Yo sé que es difícil eso, ¿no? Cuando una persona te dice, ¿crees que tú eres una persona humilde? ¿Te consideras a ti mismo como humilde? Bueno, si una persona dice, sí, yo soy humilde, casi ya está sonando a orgullo. Es como, estoy orgulloso de mi humildad, ¿no ve? Ya suena, es una pregunta difícil, pero algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros en el día a día para ver si realmente cómo andamos en este tema de la humildad. 3 cosas yo he estado trabajando estas semanas en mi vida con victorias, derrotas, y que me ha ayudado a pensar en esto. Lo primero, una palabra es contencioso. ¿Eres contencioso? ¿Qué es un contencioso? Es aquel que está listo para discutir, ¿no? Si te dicen algo que no te parece, rápido, ya tienes el argumento, no te callas. Contencioso. Y eso creo que se ve muy bien, ¿en dónde? En el matrimonio. ¿No? Eres contencioso, es decir, todo el rato estás listo para discutir. Y obviamente también se ve en otro tipo de relaciones. Cuando estás también hablando con algunas personas de otras iglesias y que a tu opinión parecen que están perdidos en la Biblia, ya estás rápido para instruirles y enseñarles a estos niños un poco de Biblia o algo así. Contencioso. Lo primero,
Una palabra, yo no sé si tú eres contencioso, pero yo me encuentro muy contencioso. La segunda cosa que yo he pensado esta semana que Dios estaba trabajando es, no sé, la palabra creo que existe, es quejumbroso, ¿no? Una persona que se anda quejando de todo, le molesta todo, ¿sí? Es decir, se enoja de todo, cualquier cosa le irrita, le molesta. Uy, 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 yo tengo luchas ahí, ¿no? Es decir, cualquier cosa me molesta. Y ya vamos dos ahí, dos cosas que el Señor me ha estado mostrando. Y la tercera cosa es hablar de personas cuando esas personas no están ahí. Es como un poco de murmuración, voy a decir. Y a veces no queremos llamarle murmuración, pero es cuando estamos hablando con la esposa y es como lo queremos poner temas pastorales, le voy a contar a mi esposa. Y es solamente que quiero hablar de otra persona, cosas que tal vez no debo decir. Tres cosas que yo he encontrado: contencioso, quejumbroso y muchas veces hacer comentarios cuando la persona no está ahí, en mi vida. Que el Señor me está animando a trabajar, y que creo que al estudiar esta lección vas a resolver eso de una manera, es como si 3 en 1, 3 en 1. Y eso me ha ayudado a entender el Señor y quiero animarles a que puedan poner su atención si tienes eso. Y solo quiero decir algo más: si eres quejumbroso, si eres contencioso y si hablas de personas cuando no están esas personas ahí, entonces la conclusión es que no eres humilde. No eres humilde. Porque no eres humilde te quejas tanto. Porque no eres humilde eres tan contencioso. No permites que nadie te gane en el argumento. Y porque no eres humilde siempre estás hablando mal o de otras personas. Porque no eres humilde. Entonces, esas tres cosas me gustaría que, si tienes un corazón similar al mío en esto, que puedas pensar, porque aquí el Señor va a enseñar algo como un remedio para que nosotros podamos trabajar esto de manera más eficaz. Entonces, ¿qué estaba pasando? Vamos a pasar al versículo otra vez 9. Jesús está observando a personas que estaban, dice, confiando en su propia rectitud. ¿Y cómo sabemos que una persona está confiando en sí mismo? Dice acá, porque estaban despreciando a los demás, porque estaban menospreciando a los demás. Porque una persona, tú no puedes ver rápidamente un corazón de una persona y ver esta persona está confiando en su propia justicia. La forma como Jesús observó esto en el corazón de las personas, aunque él podía ver el corazón, era por la forma como estaban tratando a los demás. Y yo estaba pensando en esto, hermanos, en el sentido de iglesia. Ayer un hermano me preguntó, ¿cómo sabemos que una iglesia es madura? Me dijo, ¿no? Y me dio una respuesta. Una iglesia es madura cuando está pasando esto. Y yo estaba pensando, ¿cómo sabemos que una iglesia es humilde? Y la respuesta está en el verso 9, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una iglesia es humilde? Por el trato que tienen hacia los demás. Si los desprecian o los menosprecian, o si los aprecian y los valoran. Una iglesia que está valorando y tratando de manera correcta a sus hermanos es una iglesia humilde. Ahora, nosotros cuando pensamos en humildad, nosotros hemos crecido con un concepto de humildad. Cuando veamos una persona con ropa de campo pidiendo dinero y decimos esa persona es una persona humilde. Pero la humilde no tiene que ver mucho con eso, es hasta que le toques algo a esa persona y te vas a dar cuenta que no es tan humilde. Entonces la humildad tiene que ver, hermanos, con un tema del carácter que el Señor está mostrando. Y yo estaba pensando, qué desafío para nuestra iglesia que podamos entender esto y que pueda decirse de nuestra iglesia, como se está enseñando la madurez, esta iglesia es una iglesia madura y esta iglesia es una iglesia humilde. Y creo que muchos de nosotros vemos eso en algunos hermanos y lo apreciamos. Qué hermoso es ver a un hermano que es humilde. Y nos frustra porque a veces decimos, quisiera ser como él. Quisiera ser como él. Y muchas veces la humildad también relacionamos con un hermano que no habla casi nada y decimos, él es humilde. No, porque hay mucha gente que simplemente no quiere hablar con las personas y eso es también orgullo. Humildad tiene que ver con el trato que le doy al hermano. Yo conocí en una iglesia una persona muy jovial, muy extrovertida, pero trataba a cada hermano en la iglesia como si fuera único. Y era agradable hablar con esta persona. Era agradable. Y yo decía, muchos de nosotros nos tratamos los domingos cuando venimos aquí de una manera amable, pero muchas veces no genuina.
no genuina. Lo hacemos porque es parte de lo que hacemos aquí y nos saludamos y nos abrazamos, pero no es tan genuino en el sentido de decir realmente el valor que yo le doy a tu persona, a la charla que tú me puedes dar. Y aquí Jesús está diciendo que hay personas que estaban confiando en sí mismos. ¿Por qué? Porque estaban tratando con menosprecio a los demás. Estaban tratando con desprecio a los demás. Entonces, en ese contexto, Jesús va a contarles esta parábola sencilla. Y algo que es también rescatable de nuestro Señor Jesús es que al observar ese panorama, fácilmente les podía decir, dejen de ser orgullosos. Directo, ¿no? ¿Para qué contarles una historia? Directo al punto. Pero Jesús les dice, les voy a contar algo. Y les va a contar algo para que de una manera indirecta ellos puedan entender y decir, así estoy yo. Y entonces empieza en el versículo 10 diciendo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Ahora, yo creo también que a las personas que Jesús les está hablando aquí, a estas personas que estaban confiando en sí mismos y menospreciando a los demás, rápidamente se puede ver, estos seguramente eran los fariseos. Y era verdad, muchas veces los fariseos hacían esto cada momento y tenemos varios textos donde Jesús les llama la atención por esto. Por ejemplo, textos más adelante, Jesús no les cuenta a los fariseos una parábola, directamente les dice, ustedes son los que se justifican a vosotros mismos, pero lo que para ustedes a su vista es apreciable, para Dios es despreciable. No les da parábolas directo. Por eso creo que Jesús les está contando esta parábola, muy posiblemente incluso a seguidores que estaban ahí, algunos que tal vez habían estado mucho más tiempo con Jesús que otros y estaban empezando a creerse que sabían o tenían más el aprecio de Jesús y estaban empezando a tratar más peor a sus hermanos que estaban ahí. Entonces Jesús empieza diciendo, habían dos hombres, un fariseo y un publicano o un recaudador de impuestos. Muchos de nosotros ya hemos leído mucho sobre los fariseos y algo que nos ha cambiado, creo, la perspectiva acerca de los fariseos es que siempre hemos pensado de los fariseos como hipócritas y todo esto, ¿verdad? Pero Jesús no está pensando en esto cuando Jesús está diciendo esta parábola, porque en el tiempo en el que Jesús vivía, los fariseos no eran vistos como muchas veces nosotros los vemos hoy día. Estaba pensando, de hecho, la palabra fariseo viene de una raíz que quiere decir apartado, santo. Eran personas que realmente vivían, al menos a lo externo que se podía ver, de una manera consagrada, íntegra delante de la gente. Gozaban realmente del aprecio de las personas y el respeto de esas personas. Entonces Jesús cita, había un fariseo y después dice, había un publicano. Jesús simplemente quiere contrastar para decir, ¿qué es lo más santo que ustedes conocen? Un fariseo. ¿Y qué es lo más despreciable que ustedes conocen? Un publicano. ¿Y por qué los publicanos eran despreciables? ¿Quiénes eran los publicanos o los recaudadores de impuestos? Que ayuda con más luz. Eran judíos. En ese tiempo Roma estaba sojuzgando y Roma cobraba impuestos a los judíos. Y la forma de cómo lo hacía era, escogía a propios judíos, que les decía a esos judíos que cobren impuestos a sus propios conciudadanos para que les den al imperio romano. Pero muchos comentaristas dicen que no les ponían reglas ni restricciones. Es así que los publicanos o los recaudadores de impuestos hacían lo que les daba la gana con sus mismos compatriotas para darle un dinero y no le daban muchas veces todo lo que ganaban a los romanos, sino como tenemos historias de Zaqueo y de Mateo y muchos en la Biblia que eran publicanos, que daban con mucha parte de ese dinero. Es así que sus mismos conciudadanos realmente cuando miraban a un publicano o a un recaudador de impuestos, era una persona despreciable, despreciable. Entonces Jesús cita a estas dos personas en su ejemplo, un fariseo por otro lado y por otro lado a una persona despreciable. Y dice, ya entrando al segundo punto, cuando tenemos ahí dos oraciones, y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y algo interesante acá es que este no era un fariseo cualquiera.
La ley decía que en cuanto al ayuno, solo se debía ayunar una vez o 2 veces por año. Pero este fariseo ayunaba 2 veces, ¿por qué dice acá? Ayuno 2 veces a la semana. Es decir, tú has dicho la ley así, yo hago más que la ley. Este fariseo, y tenemos ejemplos en la Biblia, cuando acerca, por ejemplo, del lavamiento de las manos antes de la comida, los fariseos no solo se lavaban las manos, sino tenían rituales en cómo se tenían que lavar las manos. Entonces este es un fariseo, algo así que está contando el Señor, y empieza diciendo, este subió al templo, se puso en pie, y este se puso en pie no solo tiene que ver como nosotros que nos sentamos y nos ponemos de pie. La idea en el original, decía un comentarista de este fariseo, que Jesús está contando de ponerse en pie, es que hizo su postura de oración. O sea, no solo se paró, porque después también del publicano se nos va a decir que se puso de pie. Pero lo que está diciendo aquí del fariseo cuando dice se puso en pie, es que se puso en postura para orar. Es decir, lo que él realmente apreciaba es ponerse en una posición que ellos tenían para orar, para que los demás puedan ver que él va a empezar a orar. Y después en su oración dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y algo interesante acá que vamos a ver más adelante un poquito más a fondo es lo siguiente. En realidad, cuando uno está orando, no está tan mal decirle a Dios, Señor, cuando tú ves, por ejemplo, una persona que está ebria, tirada en el piso, no está mal, creo yo, decir, Señor, gracias, porque yo podría estar así también. No hay nada de malo en eso. Y eso es más o menos lo que parece estar diciendo este hombre, pero no es lo que está diciendo, porque está viendo su contexto imaginario y dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy un ladrón, yo no soy un injusto, yo no soy un adúltero. Pero como vamos a ver a lo largo de su oración, Dios solamente es para introducir su oración y el resto es de Él. Ya no hay más Dios, ¿no? Es como para introducir su oración, solo menciona la palabra Dios, te doy gracias, y después es hablar todo acerca de Él. No soy un ladrón, no soy un injusto y no soy un adúltero. Ni siquiera soy como este publicano. Y ya hablando un poquito sobre eso, yo estoy pensando en algo que ha sido una experiencia en cuanto al Evangelio, que creo que también es una experiencia en cuanto a esto de la humildad, es lo siguiente. Cuando una persona le pregunta a otra persona, hablando del Evangelio, ¿cómo sabes que tú vas a llegar al cielo? Y la persona empieza a decirte algo similar a lo que este fariseo estaba diciendo, y eso es nuestra experiencia de muchos de nosotros. Es que yo antes hacía esto, bebía, tomaba, pegaba, ¿no? Hemos hablado sobre esto, pero ahora yo ya no hago esto, ¿no? Y te empieza a contar. Y después de todo, le dices cuando estás conversando con esa persona, todo lo que me has dicho ha sido las obras que tú has hecho, pero no me has hablado nada del Evangelio y no me has hablado nada de la obra de Cristo. ¿Y qué suelen decir las personas cuando tú les encaras o les dices de una manera amorosa de esta manera? Ellos siempre dicen esto. Pero claro, Jesús pues también, por lo que Él ha hecho, también es lo que voy a ir al cielo. Pero claramente en su primera explicación era notorio que su confianza estaba ¿en dónde? En lo que Él está haciendo para ganar el cielo. Y después dice Jesús, pero también creo en Jesús. Claro, pues Jesús ha muerto por nosotros. No sé si me captan. Y eso es algo paralelo a lo que aquí está pasando. Si alguien hubiera hablado con este fariseo o nosotros hubiéramos podido hablar, le hubiéramos dicho, solo noto que estás hablando de todo lo que tú no haces y todo lo que tú haces. Y no hablas acerca de la obra de Dios, de su misericordia y su gracia para ayudarte a hacer eso. Y él diría, es obvio, pues si no has escuchado mi oración, al principio he dicho, gracias Dios. Es obvio que es porque Dios me está ayudando que yo he llegado a hacer eso. Pero el énfasis claramente está en lo que este hombre estaba haciendo. Yo estaba pensando en esto, hermanos, y decía, ¿qué tan conscientes estamos de todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, o evitamos de hacer lo malo, es de la pura gracia y misericordia del Señor? ¿Qué tan conscientes muchas veces estamos nosotros de eso? Cuando nosotros oramos o hablamos acerca de nuestra vida, y no solo por mencionarlo cuando hablamos, sino qué tanta convicción hay en nuestro corazón de decir, como Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia del Señor, por la gracia del Señor. Entonces, como he dicho al principio, no está tan mal este tipo de oración de poder orar y decir, Señor,
gracias porque no soy así. Gracias por esto, Señor, por tu misericordia. Pero el punto de este fariseo no era este. El punto de este fariseo era apuntar varios pecados de los que estaba trayendo a su memoria, como esos ladrones, estafadores, adúlteros, pero él no estaba consciente del gran pecado que él tenía en su corazón, que era el pecado de orgullo. El pecado de orgullo. Estaba apuntando a varios pecados, pero él no estaba consciente del pecado que él tenía en su corazón, que era el orgullo. Y algo interesante acá que yo estaba diciendo al principio en la introducción acerca de el remedio y todo esto es la contrastación que hace el Señor Jesús. Voy a estar citando, tal vez un poco mezclado, algunas aplicaciones y algunas verdades que he estado escribiendo acerca de esto. Y es acerca de la humildad verdadera. Aunque este hombre era un hombre publicano, era un hombre pecador, por así decir, Jesús lo quiere usar como un ejemplo de humildad en este sentido. Y algo que yo no quiero hacer y no quiero menospreciar es que no quiero menospreciar que cuando una persona se esté esforzando en su vida para vivir en santidad, evitando cosas, persiguiendo cosas, sirviendo en la iglesia, y uno como este publicano que no hace nada de eso y decir que él está mejor que él y decir que parece que como que todo lo que él hace está mal, eso es lo que yo no quiero hacer, porque eso es lo que todos nosotros debemos perseguir. Pero el punto estaba en el punto de confianza de este hombre, ¿dónde estaba? Y aquí después se nos dice algo interesante, dice, cuando habla del publicano, dice lo siguiente, pero el versículo 13, pero el recaudador de impuestos, puesto en pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, ten piedad de mí, pecador. Y una cosa aquí importante que creo que lo he escrito en otros lugares más que podemos pensar es lo siguiente, un hombre verdaderamente humilde es aquel quien entiende su condición y tiene presente la misericordia del Señor. Y aquí se ve esas dos cosas. En otros lugares hemos visto remedios también para la humildad, pero lo que el Señor aquí está diciendo que es un remedio para una persona que es orgullosa, como hemos manifestado que es contencioso, quejumbroso o murmurador, es una persona porque no reconoce su condición delante de Dios y no toma en cuenta la misericordia del Señor. Y aquí quiero un poquito detenerme. Quiero citar un versículo, pueden ir un ratito ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Hablando de este mismo punto, quiero hablar un poco en el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Y yo puse ahí como el secreto de una vida de humildad. El secreto de una vida de humildad, que es la misma que está en este verso y es lo mismo que el Señor Jesús está hablando aquí por medio de este publicano. 1 Timoteo capítulo 1 verso 15 dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Y está en la versión NTV, solo para entender mejor este punto. Yo lo voy a leer en las dos versiones porque la otra es un poquito diferente en las palabras que usa. 1 Timoteo capítulo 1 verso 15, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice así. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y la versión NTV dice lo siguiente. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Como alguien ha dicho, si habría un desfile, Pablo está diciendo, si habría un desfile de pecadores, yo llevaría el estandarte. Yo soy el peor de todos. Y muchas veces nosotros decimos esto, ¿verdad? Y creo que fue un pastor en una prédica que muchas veces nosotros decimos, nosotros somos pecadores. Y lo decimos. Y alguien decía, pero el problema es que cuando alguien nos trata como lo que nosotros creemos que somos, es que ya no nos sentimos tan pecadores. Y alguien decía, un pastor una vez, es como que alguien está orando, en una prédica escuché, alguien está orando al Señor y le decía, Señor, yo soy un pobre gusano delante de ti. Pero dentro de él está diciendo, pero ay del que me trate como gusano, Señor. Y Dios está diciendo, ¿en qué quedamos? ¿Gusano o no gusano? Y muchos de nosotros decimos muchas veces, sé que soy pecador, sé que soy malvado.
pero en el fondo no tenemos convicción de eso, porque cuando alguien nos trata como eso, nos molestamos. Y Pablo está diciendo acá, Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el peor. Yo soy el peor. Y en la otra versión que leíamos decía, yo soy el primero. Y Pablo no lo decía solamente por decir, sino porque él realmente tenía convicción. Y lo que estamos viendo acá, otra vez este punto es acerca de la oración del publicano. Un hombre verdaderamente humilde es aquel, como dicen la verdad principal, que entiende su condición, pero también tiene presente la misericordia del Señor. Y yo quiero pensar en esto que me ha ayudado mucho a ayudar en esos 3 puntos que el Señor me ha estado trabajando en la siguiente manera. Si solo meditamos en nuestra condición de pecadores y de dónde Dios nos ha salvado y toda la maldad que nosotros hemos hecho, ¿sabes qué tiende a pasar? Piensen conmigo en esto. No quisiera que traigas todos tus pecados porque casi es imposible de tanta maldad en nuestra vida, pero de tantos pecados que tal vez son como cumbres en nuestra vida que vienen a nuestra mente y uno medita. Y los recientes tal vez, Eduard mandaba al grupo de alabanza, ¿qué tal si pueden tocar este himno, no? Y esa parte del himno dice, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi culpa el débil tropezó. ¿Cuántas personas aquí en la iglesia, entre nosotros, han sufrido por nuestro orgullo, por nuestro pecado? Y fuera de la iglesia. Entonces, cuando uno medita en esto, en decir cuántas personas se han desanimado por tu vida, por tu indiferencia, por tu falta de servicio, por tu falta de humildad, y entonces meditas en tu maldad, ¿sabes qué empieza a pasar en tu corazón? Te desanimas y dices, no sirvo para nada. Y lo que empiezas a decir, la iglesia va a estar mejor sin mí. Yo me siento como el Jonás de la iglesia, si me tiran al agua esta iglesia va a salir a... Y empezamos a meditar en nuestra maldad y empezamos a sentirnos tristes, a desanimarnos. Y pensamos en una persona que se ha ido de la iglesia tal vez por tu culpa, y en una persona que ya no viene porque has hecho algo. Y empiezas a decir, mi maldad, estoy meditando en mi maldad. Porque aquí dice eso, un hombre verdaderamente humilde es aquel quien entiende su condición delante de Dios. Entonces eso nos lleva muchas veces a no querer continuar. Pero dice acá, un hombre verdaderamente humilde no solo es quien entiende su condición, sino que también tiene presente la misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros hemos hecho cosas en nuestra vida que ha hecho que muchos se desanimen, o incluso que algunos de nuestros familiares encuentren tropiezo en los caminos de la fe. Que eso hace como que nos desanima. Y dice, ¿cuántas personas más tienen que sufrir por mi causa? Mejor yo también desviaré así. Pero cuando traes la otra parte que es la misericordia del Señor, entonces hay un equilibrio, por así decir, y que se traduce como resultado en ¿qué? Esa fórmula es tener presente tu condición, tener presente la humildad, la misericordia del Señor, resultado igual a humildad. ¿Por qué? Porque nunca olvidamos nuestra condición, pero siempre estamos teniendo presente que Dios tiene misericordia, Dios tiene compasión. Y aunque con toda mi maldad, todavía el Señor me va a seguir llevando, me va a seguir perdonando. Entonces eso es lo que está haciendo aquí este publicano. Este publicano, y algo interesante es que era muy común ver en el templo a los fariseos orando, pero no era común ver a un publicano orando. De hecho, ni siquiera tenían permiso para entrar al templo. Pero Jesús está citando en su ejemplo un publicano. Y este publicano era consciente de su maldad y de las estafas que le habría hecho a varias personas. Pero con todo, pensando en eso y muy consciente de eso, nada impidió que pueda subir esa colina para llegar al templo. Y lo único que le impulsaba a llegar a ese templo, ¿qué era? La misericordia del Señor. Por eso cuando él ora, ¿qué dice? Señor, se golpeaba el pecho, reconociendo su maldad, diciendo, ten misericordia de mí. Y algo también que es importante, creo, a refrescar en esto es, muchos de nosotros ya tenemos años en los caminos del Señor. No es difícil para un borracho o para un fornicario que está allá afuera que nunca va en la iglesia a reconocer su pecado. Lo tienen presente. Está tan fresquito para ellos. Lo único que ellos hacen es, a veces, cuando vemos, incluso en las iglesias católicas, en los templos católicos, es interesante, ¿no? Porque a veces a los templos católicos van personas que
Toda la semana han bebido, han hablado disparates, han hecho un montón de cosas y el domingo van a la iglesia y lo único que ellos hacen muchas veces cuando van a su templo católico es sacarse su sombrero y quedarse así como paraditos, como al decir, lo único que yo merezco es, ojalá Dios tenga perdón, misericordia de mí. Pero muchos de nosotros que estamos tiempo en la iglesia evangélica ya no tenemos ese sentimiento y eso es lo que Jesús está queriendo refrescar acá. Es que muchas veces nosotros hemos empezado a ver que por las cosas que estamos haciendo en la iglesia, Dios realmente debería decir, ¿qué hijo que yo tengo en Él? O sea, como Dios debería estar agradecido por nosotros. Y es porque muchas veces ya no está presente acerca de nuestra maldad. Hay un himno de Augusto Toplady, ¿no? Que se llama Roca de la Eternidad. Y es un himno que espero pronto podemos cantar en la iglesia. Porque en ese himno, en resumidas cuentas, Augusto Toplady dice, aunque haga todo bien en las disciplinas espirituales y sea impecable, aún me voy a quedar corto delante de ti. Aún me quedo corto, aunque ore sin parar, aunque lea mi Biblia sin parar, aunque sirva como ninguno, todavía voy a estar lejos. Y él está diciendo en ese himno, me siento tan pecador haciendo todo esto bien, como si estuviera siendo un impío. Así de lejos estamos, solo por ti, roca de la eternidad. Solo por ti, Cristo, somos aceptados. Entonces, lo que está queriendo Cristo mostrar es una contrastación entre dos tipos de oraciones. Un fariseo que está orando y está diciendo todas las cosas religiosas que muchas veces estaba haciendo, incluso hablando del dinero, ¿no? Doy el diezmo de todo lo que me ingresa, doy el diezmo. Y algunos pastores dirían, amén, ¿no? ¿Te imaginas si darías el diezmo de todo lo que y todos serían así en la iglesia? No es así la iglesia. Pero este hombre era así de impecable. Y el estar viviendo de esta manera le estaba dando cierta confianza en sí mismo, decir, ¿cómo Dios no va a estar agradecido por mí? Entonces un hombre verdadero, humilde, como es, otra vez repito, es un hombre que entiende su condición, pero no olvida la misericordia del Señor. Yo estaba pensando en esto, hermanos, estas semanas, y por mi personalidad y por muchas cosas recordaba a las personas que han tenido tropiezo por muchas cosas que yo he hecho o he dejado de hacer. Entonces he llegado al punto de decir, ya me da ganas de no ir a la iglesia más. Pero entonces me he acordado de la misericordia del Señor y entonces sigo viniendo y me sigo animando. Y eso es lo que este pecador también está haciendo. Nunca olviden, hermanos, eso porque es importante. En nuestro mejor momento espiritual, todavía debemos tener este mismo corazón de este publicano. Señor, sé propicio a mí, pecador. Esto de decir ser pecador. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que tener en mente acerca de la humildad, porque Jesús va a terminar diciendo acerca de la humildad y del orgullo en esta parábola, es lo siguiente, hermanos. Nosotros no tenemos que estar todo el tiempo diciéndonos a nosotros mismos, tengo que ser humilde, tengo que ser humilde, tengo que ser humilde. No funciona así. Porque como estamos viendo acá, la humildad es un resultado ¿de qué? De una persona que entiende su condición de Dios, delante de Dios, y recuerda la misericordia de Dios. Cuando esa persona está trabajando en esas dos áreas, como resultado, ¿qué es? Humilde. Humilde. Entonces lo que sí tengo que estar haciendo no es decir tengo que ser humilde, sino tengo que meditar más en mi condición delante de Dios. Cuando uno mira la vida del apóstol Pablo, y este hombre era para sacarse el sombrero para muchos de nosotros, ¿sí o no? Sí, pero era un hombre humilde. ¿Por qué era un hombre humilde? Porque como decía ese verso, él nunca se olvidó de donde Dios le sacó. Nunca se olvidó todos sus pecados que Dios le perdonó. Por eso hacía que lo mantenía a Pablo humilde, siempre humilde. Y esto yo lo digo en el nivel no solo de entre hermanos, también entre familias, también en el liderazgo, a veces en todo. Muchas veces nosotros, también en el matrimonio, como he dicho, ¿no? Estamos listos para decir a las personas sus verdades. Estamos listos para ser contenciosos, para hablar de otras personas. Y eso es porque el termómetro de pensar y meditar en nuestra maldad ha bajado. Ya hemos olvidado varias cosas de las que Dios ha hecho por nosotros. Algo también interesante en esta parábola, como he dicho algunas verdades, es lo siguiente, hermanos. Dice Jesús, en el versículo 14, dice,
después de que ellos dos habían orado de la manera que oraron, dice el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Por qué? Porque él se ensalzó y fue humillado, mientras el que es humilde será ensalzado. Está diciendo, ¿a qué subieron al templo ellos dos? A orar. Y está diciendo Jesús, a uno no lo escuchó y a uno sí le escuchó. Esta semana en el trabajo habían dos oficinas que estaban hablando acerca de un pago de un medidor de luz. Y uno le estaba cobrando, tocó a su puerta de la otra oficina para cobrarle de la luz, ¿no? Y le estaba cobrando y el señor le decía, no te voy a pagar eso que es mucho, tú usas más. Estaban discutiendo. Y al último le dice, entonces, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? Y el otro se calentó, yo sabré cuándo te voy a pagar. Y ¡boom! Le cerró la puerta en la cara. Y el otro se quedó así. Y el que cerró la puerta en la cara era bajito y flaquito, era para un golpe, hermanos. Y al que le cerró la puerta era... Y yo pensaba y decía, wow. Eso fue como una humillación fuerte, cerrarle la puerta y dejarlo como plantado en la puerta. Y aquí dice el Señor algo que me hacía pensar en eso, es decir, al que se humilla, al que se ensalza, lo voy a humillar. Y al que se humilla, lo voy a ensalzar. Y yo estaba pensando, yo no quiero ser humillado, entonces anda humildemente, porque si no vas a hacerlo. Pero algo interesante que decía acá es, estos dos hombres subieron ¿a qué? A orar. A uno escuchó y al otro no. Y yo estaba pensando también que aquí algo que podemos ver es por qué el Señor muchas veces no contesta nuestras oraciones. Y la razón de que no lo hace es ¿por qué? Por la actitud de nuestro corazón, cómo nos presentamos a Él. Es decir, el Señor dice, no, así no, así no, así no. No es suficiente acercarse a orar, sino el corazón con el cual nos vamos a acercar a orar. Dios muchas veces nos responde nuestras oraciones cuando nosotros tenemos un corazón así. Y estoy pensando no solo en algunas cosas, en peticiones o en cosas, sino muchas veces en las cosas que estamos pasando, sea en enfermedad, como he dicho, en economía, en problemas en la familia, en lo que sea, y en discutir con Dios, enojarte con Dios, renegar con Dios. Y cuando tienes un tipo de este corazón, entonces Dios nos responde, no habla sobre este tema. Dios es como cierra la puerta y dice, así no vamos a hablar. Algo interesante también que se puede ver en la oración de este pecador, de este publicano, de este fariseo, es que se compara con los peores pecadores, pero no con los pecadores que son piadosos, ¿no? Es fácil compararse con uno que no viene a la iglesia, que no sirve, y uno siente cierta confianza. Si quiere estoy mejor que él, ¿no? Pero no te comparas con uno que es piadoso, que es santo, que está perseverando, porque vas a salir perdiendo. Entonces este pecador, este fariseo, dice, no soy como este ladrón, como este injusto, ni como este publicano. Es decir, al lado de ellos yo soy un ángel, pero no me comparo con los estándares que Dios dice que me debo comparar. Después de esto dice la Biblia que después de estas dos peticiones hubieron dos tipos de respuestas. A uno se le contestó y al otro no se le contestó. Y hace rato decía eso. ¿Por qué algunas veces Dios no contesta nuestras oraciones? Dice el Salmo 138, no tienen que buscarlo, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. De lejos lo mira el Señor al altivo. Santiago 4:6. Pero da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y otra cosa importante que esta semana estaba pensando, si eres una persona contenciosa como yo, si eres una persona quejumbrosa como yo, si eres una persona que habla de otras personas en ausencia de esas personas como yo, eso quiere decir que el día de mañana no vas a ser humilde de la noche a la mañana. Lindo sería que sea algo como una tableta que te tomas y se acaba el problema, pero no va a ser así. La humildad, estaba pensando esta semana, es un proceso. Es un proceso. Y mientras más temprano empieces, más corto será ese proceso. Entonces lo más temprano que podamos es
someternos a este proceso que el Señor está diciendo. Otra vez, hace rato decía, ¿cómo se mira una persona humilde? Ya sabemos cómo se mira una persona orgullosa, que es una persona que desprecia o menosprecia a los demás. Y una persona humilde es aquel que tiene aprecio por los miembros, es aquel que la vida de las personas le importan. Estaba pensando en esto, hermanos, y me doy cuenta que muchas veces, como he dicho, la forma que nos tratamos muchas veces entre nosotros muestra eso acerca de nuestro orgullo o nuestra humildad. Estaba tomando algunos ejemplos de la Biblia acerca de personas que fueron orgullosos y solamente lo quiero citar como un recordatorio para nosotros para decir cómo es que Dios trata de manera personal con las personas orgullosas. Y quiero citar algunos rápido por el tiempo, porque son versículos que no están en correlación. Por ejemplo, ¿recuerdan a Nabal, el esposo de Abigail? Que cuando David pidió un poco de comida, Nabal contestó y respondió a los siervos de David, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua, mi carne, que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselo a hombres cuyo origen ni conozco. Estaba diciendo Nabal, y el versículo 37 en Samuel decía, pero sucedió que por la mañana cuando se pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Dios trató de manera puntual, específica con Nabal. Otro ejemplo que nosotros conocemos muy bien es a Nabucodonosor, ¿verdad? En el capítulo 4, cuando se engrandeció en Daniel, leo nomás algunos versos, el verso 30 dice, y reflexionó Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Versículo 33 dice en capítulo 4, y aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como plumas de las águilas, y sus uñas como las aves. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento también acerca de un orgullo, de una muy clara, estaba en el libro de Hechos, acerca del rey Herodes. En el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en el tribunal y les arengaba, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del cielo lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido por los gusanos. Ejemplos, y así hay varios ejemplos de cómo Dios trata a los orgullosos, a los altivos, de manera personal. Pero ¿qué también dice acerca de los humildes? Pablo otra vez en 1 Corintios capítulo 1, el verso 9 dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Leíamos ayer también en los varones ese texto en Primera de Pedro capítulo 5. Asimismo vosotros, mas los jóvenes, estad sujetos a los mayores, todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ya para terminar, encontré algunos versículos que nos pueden ayudar a hacer algo más práctico, más específico en cuanto a cómo podemos tratar con este tema en nuestra vida y no menospreciar y ser personas humildes. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y algo que es sinónimo en la Biblia y es interesante ver es esto, hermanos.
Una persona orgullosa es una persona que no tiene un concepto adecuado de sí mismo. Decir que una persona no tiene un concepto adecuado de sí mismo es decir que es una persona orgullosa. Y aquí Pablo está diciendo, eres orgulloso porque no tienes un concepto adecuado de ti mismo. ¿Y cómo puedes tener un concepto adecuado de ti mismo? Dice Pablo la solución, piensa de ti con cordura. Y esa palabra no la usamos mucho, pero en algunas versiones esta palabra piensa de ti con cordura quiere decir piensa de ti con un buen juicio, de acuerdo a la realidad. Eso es cordura, con buen juicio y de acuerdo a la realidad. Cuando tú veas que eres contencioso, quejumbroso y un montón de cosas en el orgullo, es porque no estás pensando de ti mismo con un juicio correcto. No estás pensando de ti mismo conforme a la realidad. Y algunas preguntas que también Pablo ha citado en 1 Corintios acerca de qué preguntas nos pueden ayudar a pensar de nosotros con cordura y de acuerdo a la realidad. En 1 Corintios dice esto, que todo hombre nos considere de esta manera, no como servidores, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo mismo me juzgo, porque estoy consciente que nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, dice Pablo. Pues el que me juzgue es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Ese es el contexto y aquí Pablo va a empezar algunas preguntas que nos podemos hacer. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva orgulloso, arrogante, a favor de uno y en contra de otro. Y aquí Pablo dice, ¿qué tienes que te distingue? Primera pregunta, ¿qué tienes que te distingue? Segunda pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Eso que estás queriendo presumir, ¿no lo has recibido? ¿Qué tienes que te distingue? ¿Qué tienes que no lo has recibido? Y si lo has recibido, la otra pregunta obvia de Pablo es, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y eso en todo, en lo material y en lo espiritual. Si un poquito hemos avanzado en la fe, es por la gracia del Señor. Si hemos madurado un poquito, es por la gracia del Señor. Si hemos prosperado y hemos logrado una casa o hemos logrado un auto, es por la gracia del Señor. Pablo dice, lo has recibido, ¿por qué te glorías? Entonces, dos preguntas que nos pueden tener un juicio con cordura, de acuerdo a la realidad, es, ¿qué te distingue? ¿Quién, en otras palabras, en otra versión dice, ¿quién te crees? ¿Y de lo que tienes, no lo has recibido? A veces nos pasa, ¿no? Cuando logramos algo como hijos, siempre queremos a nuestros papás mostrarles todo lo que hemos logrado como hijos. No es que está mal del todo, hermanos. O como he dicho hace rato de nuestros hijos, cuando nuestros hijos han aprendido a hacer algo y viene un familiar, agarro mi celular, mira mi hijito lo que está haciendo, ¿no? No es del todo que está mal. Pero cuando pensamos en estas preguntas, tal vez podemos hacer lo mismo, pero de una manera adecuada. Adecuada. Y otra vez estas preguntas son, ¿qué tienes que no recibiste? ¿Quién te distingue? Y si lo recibiste, ¿por qué te estás jactando? Creo que podemos pensar en esto, como he dicho. Mi deseo es que podamos ser como personas humildes. Yo no me veo así, hermanos, pero estaba pensando en este libro de John MacArthur que se llama 12 hombres comunes y corrientes, ¿no? Y donde él pone el antes y el después de los discípulos, ¿verdad? Un Pedro que era bien contencioso, peleón, y al último es como bien apaciguador, calmando a todos, ¿no? Un cambio en su vida. Entonces me animaba con eso y decía, bien contenciosos, bien quejumbrosos. No puedo imaginar un Jaime no tan contencioso. No que se anda quejando, que Marcelo Salazar me estaba diciendo que cada vez que sus hijitos se quejan de algo les hace decir les hace decir como 2 veces que agradezcan, ¿no? Como un antídoto para que aprendan a no quejarse.
¿Se imaginan que cada vez que te quejes, 5 veces motivos de gratitud tienes que decir por cada queja que tengas? Falta, ¿no ve? ¿Por qué voy a agradecer? ¿Por qué voy a... Pero para quejarse siempre hay razones para quejarse. Entonces, por la fe podemos decir un día el Señor va a hacer esto en nosotros. Y ya está empezando a hacerlo. Y el medio que lo está haciendo es esto. Hazte estas preguntas, hermano. Todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Todo. Todo. Y eso nos anima a tener un corazón en línea. En línea. Entonces quiero animarles, hermanos, con esto. Y otra vez quiero terminar con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve una iglesia humilde? Cuando los hermanos tienen aprecio unos por el otro de manera genuina. De manera genuina en el trato, en el valor que le doy a cada hermano. No por lo que es ni lo porque ha logrado, sino porque es un hijo del Señor y es mi hermano. ¿No? Es mi hermano. Siempre es más fácil darle aprecio a algunos que tienen cierto aprecio de afuera ya, ¿no? Nosotros también le queremos dar aprecio. Pero no es fácil apreciar a alguien que a tus ojos no tiene ese aprecio. Entonces, eso es algo que el Señor me ha estado enseñando y algo que tal vez también el Señor me ha animado es, Dios tal vez está, bueno, en estas lecciones ha estado poniendo personas en mi corazón a las que hay que visitar y hay que un poquito agachar la cabeza y decir, más allá de ir a discutir, ir a decir, que he hecho mal, que quiero pedirte disculpas. Y siempre habrán personas así. Porque mientras vamos en este camino siempre estaremos lastimando a otras personas. Entonces tal vez también quería recordar eso, que tal vez hay personas que te está costando acercarte a ellos y mucho menos pedirles perdón, porque no consideras que debes hacer eso. Pero Dios está diciendo, sé humilde. Este es nuestro camino. Este es nuestro camino. Entonces vamos a orar también por eso y voy a orar por eso para mí también porque quería hacerlo antes de predicar, pero después decidí decir, mejor entenderé bien y después iré con mayor comprensión a esta visita a estas personas y que Dios nos pueda ayudar a hacer eso, porque el no hacerlo es una muestra ¿de qué? De orgullo, de orgullo. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que seamos humildes. Y cuando seamos humildes, la promesa dice, entonces yo los voy a levantar, yo los voy a levantar. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre, gracias por tu palabra. No es muy difícil lo que hemos estudiado, lo que hemos pensado, Señor. Y te pido, Señor, por lo que hemos hablado. Sé que todos lidiamos de alguna manera con el orgullo y la humildad, Señor. Y yo te pido, Señor, porque nosotros hagamos lo que el apóstol Pablo hacía, teniendo siempre presente nuestra maldad. Reconociendo siempre, no olvidando, Señor, tú cuánta misericordia has tenido con nosotros, para que podamos tener paciencia también con nuestros hermanos, amor, y no seamos prontos, Señor, a apuntar sus pecados, sus maldades. Señor, ayúdanos a recordar eso, ayúdanos a estudiar, Señor, que tu palabra en estos días, en nuestras devociones personales, en la iglesia, en las prédicas, nos sigan recordando, Señor, cuánta bondad tú has tenido para que eso nos mantenga humildes, Señor, nos mantenga en línea. Te pido lo mismo por nuestros matrimonios, Señor. Muchas veces no apreciamos y no tratamos de manera correcta a nuestro cónyuge, Señor. Y eso es por el concepto que tenemos de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en esta meditación de nuestra condición, a que el concepto que tengamos sea el correcto. No uno que dé lástima, sino uno que es real, que reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que tú eres un gran Señor y que tiene misericordia. Señor, gracias y ayúdanos también en las cosas que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar por fe, a dar esos pasos de ser humildes con hermanos o personas que has puesto en nuestro camino y nos has dicho que vayamos. Ayúdanos, Señor, porque la verdad es que no queremos hacerlo, pero queremos agradarte y queremos ser obedientes a ti, Señor. Y necesitamos de tu gracia para hacerlo, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.